Hola hermanos, el día de hoy, 24 de enero del 2026, sí, es sábado de la segunda semana del tiempo ordinario, se nos termina la segunda semana del tiempo ordinario, pero hoy tenemos memoria obligatoria, la del santo patrono de los comunicadores sociales, San Francisco de Sal, el apóstol de la dulzura, vamos, y que no tenía carácter dulce, se fue modificando, fue aprendiendo a eso. Él era de Alcurnia, ¿no? Nace el 21 de agosto de 1567. Él era pues no era de la casa de Saboya, pero era de una de las familias y estaban emparentados, sí, de alguna manera. Pues muy bien educado, con preceptor desde pequeño. Le pusieron Francisco y el cuarto donde él nació, dice los biógrafos, que había una imagen de San Francisco de Asís. Entonces era el cuarto de Francisco, ¿no? Se formó en excelentes colegios, estuvo estudiando Derecho en Padova porque el papá quería que siguiera la carrera jurídica, pero ahí le nace el interés precisamente por la teología, se gradúa, por eso estudia el utrusque iure, es decir, los dos derechos, se gradúa, vamos, con las calificaciones más altas, ¿no? Y de hecho, ya cuando regresa a Francia, pues se vuelve abogado, por eso también es patrón de los abogados, pero lo que quería era ser sacerdote. Y entonces, Dios mío, era difícil, ¿no? Difícil. Y ya les digo, es ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1593. Sí, 1593, y ya les digo, lo nombraron, claro, como era de Alcurnia, entonces lo nombraron arciperestre en el capítulo de Ginebra, y aquí es donde entra el detalle, porque Ginebra, recuerden que era el centro de operaciones de los calvinistas, y entonces a él le va a tocar muy, muy difícil, y intenta de mil maneras acercar, llevar el evangelio, queda muy bien, ¿no?, para nuestra celebración de este octavario de oración por la unidad de los cristianos, y ya les digo, es interesante, ¿no? Una persona equilibrada, empeñada, eso sí, pero ya les digo, y se dedicó a evangelizar. Imagínense, el papá no le gustaba esto, ¿no? Pero toda la región del Chablais, y con diálogo, encontrándose con la gente, sí, se topa con un montón de gente que le cierra la puerta, le toca dormir a la intemperie, insultos, amenazas, de todo le tocó. Pero, y estudia entonces, fíjense, se puso a estudiar directamente la doctrina de Calvino para entender de qué se trataba, porque sí nos falta eso, hay muchas veces el gran desconocimiento que tenemos los unos de los otros, ¿no? Y entonces él empieza a publicar respuestas frente a las cosas que enseñaban los calvinistas, y de esa manera iba poniendo ahí carteles por todos lados, metía hojitas debajo de las puertas de las casas, y así empieza. Las conversiones al inicio no van a ser mucho, ¿no? Sino que, y hay mucho prejuicio en contra de los católicos, sigue habiéndolo, pero entonces se establece luego en Tonnón, que es la capital ahí de la región. Y ya les digo, empieza a visitar enfermos, empieza a tener conversaciones, como les digo, personales pues con la gente. Luego es trasladado, pide ser trasladado a Ginebra, que ahí evidentemente, y ahí trata él de hacer todo lo posible, todo lo posible. En 1599 es nombrado obispo coadjutor, con el derecho pues a suceder al que estaba, y prácticamente 3 años, estamos en 1599, sí, 3 años después, ya en 1602, él prácticamente queda a cargo de toda la diócesis, solo que no puede hacerlo en Ginebra, entonces se queda en Annecy, y desde ahí empieza, ¿no?, a visitar parroquias, a formar a los sacerdotes, trabajar en los monasterios y de todo, ¿no?, la predicación, la catequesis y todo, ahí va llegando. De hecho, publica un catecismo dialogado, y gracias sobre todo a la dirección espiritual, va llevando a numerosas conversiones. Luego conoce en 1604 a Santa Juana Francisca Frémyon de Chantal, y pues ahí nace una amistad muy bella, una dirigida espiritual extraordinaria que él tuvo. A ella le dedica en 1608 uno de sus libros más famosos, La Filotea, o La Introducción a la Vida Devota. Yo siempre les insisto que el católico que no haya leído La Filotea, no haya leído La Introducción a la Vida Devota, está en deuda, porque ahí está bien. Entonces, ¿qué es lo que la filotea? Es el nombre filoteos, el que ama a Dios, ¿no? Y de hecho, el que es amado por Dios también, ¿no? Y en ese sentido. Bueno,
Y ahí, de una manera muy bella, el texto tiene muchísimo éxito, se reparte por todas partes. Y luego, ya para 1610, ahí en Annecy, nace la Congregación de la Visitación de Santa María. Es que Francisco era devotísimo de la Virgen, desde muy pequeño, desde muy pequeño. Y entonces esta orden es interesante porque vamos, es una orden contemplativa. Recuerden, en nuestro caso, vamos, hay una devoción grande precisamente porque es una visita andina, la Santa Margarita María de Alacoque, la que tendrá las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, por eso él era gran devoto del Sagrado Corazón y lo promovía. Luego, en 1616, escribe otro libro, el Teótimo, que es el Tratado del Amor de Dios, ¿ya? Y ya les digo, ahí sí, si la Filotea es un documento bello para ayudarnos a encontrar, a descubrir cuánto nos ama Dios y cómo corresponderle, este es un tratado precioso, ¿no?, de vida espiritual y que, así como, querido Teófilo, piensen en Lucas, ¿no? Ahora esta es una carta larga dirigida a su amigo Teótimo, ¿ya? Y entonces, que vivir, la síntesis podríamos llamarla, vivir es amar. ¿Ok? Vivir es amar. Y entonces él enseña el encuentro personal con Dios, la vocación universal a la santidad de todos, eso es Francisco. Y bueno, muere un 28 de diciembre de 1622 en Lyon. Tenía apenas 52 años. El asunto es que, ¿y por qué se le celebra el 24 de enero? Porque el 24 de enero de 1623 fueron trasladados sus restos a Annecy. Y entonces, por eso es que se coloca el 24 de enero la celebración. Fue beatificado en 1662, rápido, si lo piensan, y fue canonizado en 3 años más tarde, en 1665. Bueno, patrono de la dulzura, ¿no? Realmente es una figura extraordinaria. Vamos a las lecturas del día de hoy. Trato de ser un poco breve. Miren, es que los sábados, y perdonen que se lo diga, ustedes que son fieles para escuchar las publicaciones o verlas el sábado, pero que les cuento que es el día en el que menos se siguen. Bueno, hoy comenzamos a leer el segundo libro de Samuel. Es una lectura litúrgica de varios versículos del capítulo 1. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siquelac y ahí permaneció 2 días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió, el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llanto y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto en tus montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con todo el alma, y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, el desenlace de la vida de Saúl, hemos visto, no, pero no hemos leído todo, ¿no? Todos los conflictos con David, idas y venidas, y ahora también la muerte de Jonatán, que ya les decía yo es el prototipo de las amistades, ¿no? Realmente la amistad de Jonatán con David es extraordinariamente buena. Esta elegía que él pronuncia es un modelo precisamente, miren, es difícil, ¿no? Cuando ha muerto el enemigo, ¿sí? Y uno dice, bueno, aquí entra en nuestra fe cristiana, ¿no? O sea, nosotros que oramos por los que nos persiguen, por los que nos calumnian, por todo aquello, pues la oración sublime es precisamente cuando viene después de que ha muerto esta persona. Hay que orar, hay que pedirle al Señor que le conceda la gracia de la vida eterna, que le conceda la gracia de alcanzar a verle a Él, al Señor. Y eso lo digo porque nos puede pasar. Y eso tampoco es desearle la muerte a nadie, ¿no? Es sencillamente vivir con esta esperanza. Claro, murieron juntos el enemigo y el gran amigo. Imagínense el conflicto de David. Claro, él ha procedido siempre de manera recta, aunque el otro lo perseguía y era su enemigo, él no se comportó como tal.
cuesta, es muy difícil, pero eso es lo que se necesita, esa resiedumbre de vivir nuestra fe hasta ese punto, hasta ser fieles hasta el final, sin ninguna excusa ni nada, sino con la madurez, con la sencillez, con la certeza de que nos vamos dejando guiar precisamente no por nuestras pasiones, no por nuestros sentimientos, no por nuestros resentimientos, sino por la fuerza del amor de Dios. Bueno, el Evangelio es cortito, solo son 2 versículos, del capítulo 3, versículos del 20 al 21 de Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Jesús entra a comer en una casa con sus discípulos. Ya lo hemos visto comiendo en la casa de Mateo, de Leví. Ok, perfecto. Y no lo dejaban ni comer, dice. Acudía tanta gente que no lo dejaban ni comer. Hombre, pobrecito, pero lo entiendo. A veces nos pasa en la vida, en el ministerio, en la pastoral, pues a veces eso ocurre esto, ¿no? Y está uno allá con el primer bocado, padre, fíjese que buscan para tal cosa, y venga, si uno a dejar el bocado, se lo traga rápido, perdón que soy muy honesto, pero nos pasa, eso no es extraño, al Señor Jesús le pasa esto también, pero luego, al enterarse sus parientes, fueron a buscar. ¿De qué se enteraron? ¿De que estaba comiendo en casa con los discípulos? Probablemente no. ¿De que andaban buscando matarlo ya los herodianos junto con los fariseos? Probablemente sí. Y entonces, claro, lo van a buscar tal vez para salvarlo. Miren, aquí en esto los expertos en Marcos se decantan. Algunos dicen que esto de que se había vuelto loco es una exageración porque la gente decía, no los parientes, porque parece ser esto, ¿no? Que era una locura lo que estaba haciendo, enfrentándose contra los fariseos. Y entonces por eso lo fueron a buscar y entonces querían salvarle la vida, que estaba fuera de sí, porque estaba actuando de tal manera que le faltaba prudencia al Señor Jesús al enfrentar a las autoridades religiosas de la época. No, lo que les falta a ellos es amor. Y ahora, piensen que les acabo de hablar de San Francisco de Sales. El papá no estaba tan de acuerdo con algunos de los proyectos de él, ¿no? Y muchos le señalarán y fue insultado y maltratado. Es decir, no nos extrañe esto. En el seguimiento de la voluntad del Señor, aquí Jesús no habla, Jesús no dice nada, pero hay esta oposición, ¿no? Y esos extremos, los que comen con él, con los discípulos, y los que se lo quieren llevar, ¿ya? Lo fueron a buscar, no lo fueron a buscar para preguntarle, hacerle un examen psicológico, a ver qué tal estaba. No, lo fueron a buscar para llevárselo. Se lo fueron a, pero insisto, los expertos en Marcos se decantan, ¿no? Algunos dicen que lo fueron a buscar porque estaban preservando su vida, otros dicen que porque efectivamente tenían miedo de que su enfrentamiento con las autoridades terminara eso. Algún otro, que no es necesariamente un experto en Marcos, pero lo dice, es que les daba vergüenza, hombre. Claro, está familiar nuestro y que ande haciendo estas cosas y estas locuras, hombre. Bueno, no se extrañen. A veces, como dicen en mi pueblo, hasta en las mejores familias pasa que hay alguna manera de tener oposición incluso dentro de nuestra propia casa. Bueno, hacemos hoy nuestra última oración en el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Señor Jesús, tú que en vísperas de morir por nosotros oraste para que tus discípulos fueran perfectamente uno, como tú en tu Padre y tu Padre en ti. Haznos sentir la infidelidad de nuestra desunión. Danos la lealtad para reconocer y el coraje para rechazar lo que hay en nosotros de indiferencia, desconfianza e incluso de muda hostilidad. Concédenos reencontrarnos a todos en ti, para que de nuestras almas y nuestros labios ascienda incesantemente tu oración por la unidad de todos, como tú lo quieres, por los medios que tú quieres, en ti que eres la caridad perfecta. Haznos encontrar el camino que conduce a la unidad, en obediencia a tu amor y a tu verdad. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Francisco de Sales, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.